8:25 de la mañana tenemos con nosotros a David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. David Cano, David, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, comenzamos semana una vez dejadas atrás ya esas reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo en las últimas semanas. ¿Qué fotografía nos queda por delante? Comentábamos esta mañana que muchos analistas ya opinan que es más peligroso esa subida de tipos que la inflación. No sé si compartes opinión, sobre todo en las economías del sur de Europa. Bueno, pues es verdad que ha habido un cambio en el contexto y es que los bancos centrales están endureciendo su discurso y en el caso de la Reserva Federal era esperado, pero en el caso del Banco Central Europeo debemos reconocer, bueno, pues un poco nuestra sorpresa, no tanto a la hora de hablar de un endurecimiento de la política monetaria, pero sí de hablar de subidas de tipos de interés. En la mesa, en la hoja de ruta está que el Banco Central Europeo va a reducir su volumen de compras mensuales, pero como digo, hasta ahora no se había introducido la posibilidad de que elevara los tipos de interés. Y es claro que es un riesgo. Hay que ver cuál es la verdadera salud de la economía europea y si esta podría resistir o no elevaciones de los tipos de interés. En cualquier caso, el riesgo de que los bancos centrales se equivoquen elevando los tipos consideramos que es reducido porque aunque empezaran a subir no estaríamos ante el inicio de una senda de fuertes subidas de tipos de interés. Hay que recordar que la Reserva Federal de Estados Unidos, la que está más adelantada en el proceso de señalización del endurecimiento de la política monetaria, ya contempla que los tipos no se irían más allá del 2,5% en un plazo de 3 o 4 años, muy lejos de otras cotas, 4 o 5%, que en otros momentos del tiempo pues hubiesen alcanzado. En definitiva, es verdad que es una sorpresa que el Banco Central Europeo introduzca en el discurso la posibilidad de plantearse una potencial subida de los tipos de interés. Es verdad que es reducido la probabilidad de que suceda y en cualquier caso, aunque fuera así, no sería el inicio de una senda importante de subidas de tipos de interés, pero que está claro que hay que comprobar la capacidad de resistencia de las economías a ese endurecimiento de las políticas monetarias. El movimiento más fuerte después de la rueda de prensa de Christine Lagarde o de las explicaciones de Christine Lagarde del jueves ha sido este fin de semana con el gobernador del Banco de Holanda, con Not, hablando, la parte más hawkish de ese Banco Central Europeo, hablando sobre que debería ser as soon as possible y luego decía octubre, que octubre debería ser la fecha de esa primera subida de tipos. Adelantar además tanto hasta llegar a octubre una subida de tipos, ¿nos puede dejar una visión de tricherazo como tuvimos en inicios de la década del 2010? Él fue un error, claramente, de política monetaria. Luego el Banco Central Europeo tuvo que reconducir esa decisión, bajar los tipos de interés, y eso nos costó en términos de crecimiento económico, como también nos costó en el año 2008, 2000, incluso hasta el 12, un endurecimiento o una política monetaria no tan expansiva, la del BCE, como sí nos hizo la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, entendemos que existe un riesgo asimétrico de un excesivo y temprano endurecimiento de la política monetaria, pero es obvio que en el seno del Banco Central Europeo hay diferencias de opiniones y que, como tú muy bien has dicho, hay elementos o hay miembros que son más halcones y que están pidiendo esa subida de tipos de interés. También habría que hablar, si están pidiendo subidas de la facilidad marginal de depósito, que no tanto del tipo repo. Hay que recordar que la facilidad marginal de depósito está en una cota negativa, que es el tipo al que las entidades financieras pueden depositar su dinero y que en última instancia lo que está provocando es que el tipo de interés a un día esté en negativo. Esto me parece un poco técnico, pero sí tendría algo más de lógica, podríamos decir, esa posibilidad de que subieran la facilidad marginal de depósito y no tanto el tipo de intervención, el tipo repo. En cualquier caso, es verdad, como digo, hay un cambio claro en el entorno de los tipos de interés que ha provocado ese repunte de toda la curva de tipos. El hecho más significativo, tal vez, es como el 10 años alemán pues ya está en zona positiva, o el 10 años italiano pues está en la zona del 1,60%, 1,70%. Bueno, habrá que seguir bien de cerca las declaraciones de los miembros de los bancos centrales, especialmente del BCE, porque sin ninguna duda eso, junto con otros factores, claro, pero va a condicionar mucho la evolución de los mercados en los próximos meses. Subida de tipos es subida también de Euribor, es subida de hipotecas en el medio plazo. Todo parece indicar que las siguientes hipotecas que se vayan a renovar después de ver el cierre del Euribor en el mes de enero ya van a ser con pequeños crecimientos, pero es un puntito más, es un granito más de arena en una demanda interna, por ejemplo en España, pero en el conjunto de los países del sur de Europa, en una situación en la que ¿creéis que está preparado para tener un recorte mayor de renta disponible? Ese es el debate.
si Europa ahora en la posición cíclica en la que todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto perdido durante la crisis, a diferencia de Estados Unidos desde el verano ya sí tiene un PIB en máximos históricos, aquí todavía no, y hay algunas economías que estamos más retrasadas en esa recuperación del PIB y por lo tanto, mi modo de ver, mi modesta opinión es que deberíamos esperar claramente a tener una clara consolidación de la economía antes de endurecer una política monetaria y ante unos riesgos de inflación que no se deben tanto a una presión de demanda, sino que se deben a un efecto base interanual de las materias primas, un encarecimiento de electricidad, en definitiva, factores de oferta sobre los que no sé si merece la pena endurecer la política monetaria. Seguramente la política monetaria no tendría un efecto depresor del repunte de la inflación, pero que está asociado, como digo, a factores adicionales a la demanda. Y como muy bien señalabas, bueno, pues es un flaco favor a una recuperación de la demanda agregada, de la capacidad adquisitiva de las familias, que por un lado ven que se encarece, como digo, gran parte de su cesta de bienes de consumo, y por otro lado van a ver un endurecimiento de las condiciones financieras. Es verdad que aunque suba el Euribor, es verdad que aunque suban los tipos de interés, todavía las condiciones financieras son extremadamente expansivas, pero lo has comentado muy bien. No sé si hay que precipitarse en ese endurecimiento de la política monetaria ante un repunte de la inflación que poco tiene que ver con la demanda o con las condiciones monetarias expansivas, o sin embargo pues sería más prudente esperar al menos un año a tener una clara evidencia de una recuperación económica mucho más consolidada. Y hay un dato, y es la recuperación del PIB que teníamos antes de la pandemia, algo que en Europa no ha pasado, sí en Estados Unidos, pero aquí claramente no. Todo el conflicto geopolítico en Ucrania, David, pone en duda que la inflación sea transitoria también en el corto plazo en la materia de la energía. Tenemos el petróleo por encima del Brent de los $92. Hay muchos análisis ya diciendo lo normal es que si esto no frena se vaya a 100 y en el plazo de unos 6 meses pueda incluso estar en 120. Si esa fotografía está ahí encima de la mesa, ese planteamiento de, bueno, en marzo, cuando compararemos marzo con marzo, la inflación se moderará, está descartado, ¿no? Ese es el riesgo, como muy bien señalas, en este escenario de la pandemia, que bueno, parece que afortunadamente el foco pandemia ya no es sistémico, no tiene ese impacto sobre el PIB, tenemos un factor de riesgo adicional que tiene que ver, bueno, pues con Ucrania y que más allá de cómo ese aumento de las primas por riesgo pueda estar condicionando decisiones de inversión y consumo, sí provocan ese encarecimiento del gas y que provocan ese encarecimiento del petróleo, provocan inflación y vamos a reaccionar, el Banco Central Europeo, a ese aumento de la inflación, subiendo los tipos de interés. La verdad es que vuelvo otra vez, no sé si tiene mucho sentido sobre una situación, y esto ya pasó en los 70, en aquella época con la famosa estanflación, tuvimos un incremento muy fuerte del petróleo, eso llevó a los bancos centrales a reaccionar subiendo los tipos de interés, y aquello fue un error. Claro, bueno, debemos haber aprendido de la historia y como digo, encontrar los paralelismos de esta con entonces y no reaccionar endureciendo la política monetaria a un encarecimiento del petróleo que tiene mucho que ver con esa tensión del petróleo, del gas natural, y que efectivamente amenaza con que las próximas semanas o meses siga elevado y por lo tanto el efecto base sobre la inflación pues no se vaya moderando. Hombre, sí se va a moderar porque la variación interanual que tuvimos hace un año era enorme porque comparábamos con los niveles en la pandemia, ¿no? Pero necesitamos que la variación interanual sea mucho más negativa de lo que potencialmente podría ser si continúa ese tensionamiento en Ucrania, ¿no? Por tanto, sí, hay un deterioro adicional sobre las perspectivas de inflación porque posiblemente se van a moderar a un ritmo más lento y lo que algunos podrían considerar que es un argumento adicional para que el Banco Central Europeo endurezca, en mi opinión, considero que es justamente lo contrario, es un argumento adicional para que el Banco Central Europeo no endurezca su política monetaria por los orígenes de ese incremento de la inflación y por el daño que provoca en la capacidad adquisitiva de la familia media europea. Para terminar, David, ¿cómo veis de cara al inversor que debe surfear este escenario? Parece que renta variable europea mejor que renta variable americana en el inicio de año por el tema sobre todo de tecnológicas, pero ¿qué fotografía veis vosotros para que el inversor pueda surfear el escenario con la inflación como elemento clave además?
Muy bien, exacto. Que la inflación esté en estos niveles obliga al ahorrador a convertirse en inversor, es decir, a asumir riesgos para intentar alcanzar una rentabilidad que esté por encima del 2 o del 3%. Esos riesgos, de momento, en renta fija no merecen la pena. Igual ya nos pasó el año pasado y cualquier inversión en renta fija pues genera pérdidas. Lo estamos observando en este arranque del año y todavía tendríamos que esperar algo, un repunte de 50, incluso 100 puntos básicos para realmente poder comprar deuda pública con mucha más fiabilidad. En renta fija privada sí se puede hacer. Ahí estamos observando tires del 4, del 5% en renta fija financiera subordinada, en high yield, en híbridos corporativos. Pero está claro que es en la renta variable donde vamos a encontrar la mayor capacidad de revalorización, y después de un arranque del año muy malo, con pérdidas en media del 8 o del 9%, entendemos que es la renta variable el activo que va a ser más rentable. Como siempre, alguien que invierta en renta variable tiene que estar dispuesto a asumir la volatilidad, y lo que ha pasado en los 2 últimos meses pues es una clara muestra, pero si está dispuesto a asumir esa volatilidad y su horizonte temporal es a medio y largo plazo, pues entendemos que estas correcciones del 8 o 9% de las últimas semanas son claramente atractivas. En un cambio, es verdad, tú lo has comentado muy bien, en donde hay que nivelar un poco más las carteras. Se hace, sin el último lustro iba a decir, tecnología, growth, es lo que más revalorización mostraba. Ahora se le suman, por los famosos value, ¿no? Los value han estado un lustro con un clarísimo peor comportamiento relativo. Pero si ahora, pues esa subida de tipos de interés favorece a la banca, si ese encarecimiento de las materias primas favorece a las compañías vinculadas a la energía, pues son dos de los principales sectores value que lo pueden hacer. Por tanto, sí, hay que estar largo en renta variable, y ahora con una posición algo más equilibrada, más nivelada entre growth y value. El value por el corto plazo, pero si me preguntan por el medio y largo plazo, seguimos pensando que growth tiene que ser el estilo de inversión en el que estar. Muchísimas gracias, David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. Buen día y buen negocio. Gracias, David. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Buen día. 8:37 de la mañana.